El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, qué gusto que nos acompañen, gracias por su sintonía, gracias por su preferencia, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. El petróleo publica Petroenergía, $50.83. Por segundo día consecutivo, el petróleo se ubica sobre los $50, el petróleo WTI, que es el que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano. Así que les trasladamos esta información económica. Bueno, hay bastante para comentar el día de hoy. Este país es un chiste, una broma. No sé si hay gente en este país que cree que el Ecuador es un circo. Y dentro de ese circo, fundamentalmente tenemos payasos. Porque lo que está ocurriendo a nivel institucional, si todavía existe institucionalidad en el Ecuador, es una payasada. Y lo digo de esta manera, con absoluto convencimiento y frontalidad, porque yo no tengo referencias, y lo he dicho en varias ocasiones, lo vuelvo a ratificar el día de hoy, no tengo referencias de un desastre similar al que estamos viviendo hoy, que haya ocurrido en otros procesos electorales o en la organización de otros procesos electorales desde el año 79, cuando retornamos como país a la vida democrática, tras las dictaduras de la década de los 70. No recuerdo yo, de modo alguno. Un desastre, un chiste, una broma. Están jugando con el Ecuador. Están jugando con el país. Cero seriedad, cero responsabilidad, cero sentido común por parte de quienes deben encargarse de garantizar la transparencia y la pureza de la organización del proceso electoral. Lo que están haciendo, lo que han hecho, es minar la poca confianza que seguramente un segmento del país tenía en la organización del proceso electoral. Después de lo que está ocurriendo, y si finalmente terminamos yendo a las urnas el 7 de febrero, porque en este punto yo ya no estoy seguro. Más allá de las declaraciones, más allá de las aclaraciones, en lo personal, yo ya no estoy seguro. No tengo certezas. Ojalá me equivoque. Pero no tengo certezas de que el domingo 7 de febrero vayamos a ir a las urnas, con todo este desastre que estamos viviendo. No tengo certezas. Pero la función electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, han hecho todos los méritos para que el país dude de la organización de las elecciones 2021. Elecciones presidenciales. Ya el año pasado tuvimos un primer escenario postelectoral, luego de los comicios seccionales que fueron en marzo. Son cosas que lamentablemente la gente se olvida. Esta función electoral, la actual función electoral, ya el año pasado, ya tuvo dificultades en la organización del proceso electoral. No al punto que hemos llegado hoy. El año pasado las dificultades se dieron después de las elecciones y estuvieron matizadas por el hecho de que no se logró cumplir con la proclamación de todos los resultados antes del 14 de mayo, que era la fecha o es la fecha constitucional para la posesión de las autoridades seccionales. No se cumplió. Bueno, la fecha del 14 de mayo para la posesión de autoridades seccionales no está en la Constitución. Sí está en la Constitución que esa es la fecha para la posesión de la Asamblea y el 24 de mayo la posesión del presidente de la República. Pero el año pasado no se cumplió. Y el 14 de mayo del 2019, el año pasado, el 2019, estamos en 2021, perdón. Para el 14 de mayo del 2019 no se posesionaron todas las autoridades. La provincia de Los Ríos estuvo acéfala, en acefalía. Entonces no se posesionaron todas las autoridades para ese momento.
Y ahora tenemos problemas en la organización previa. Y vamos a ir analizando algunos escenarios. Ayer en la tarde, para los que nos siguen también en la tarde, nosotros hicimos un análisis de 3 actos, una especie de obra, ¿no? Una obra de teatro, con 3 actos. Bueno, hoy tiene 4 actos la obra. Voy a recapitular esa obra en esta mañana, para ir analizando poquito a poco en qué consiste esta obra tragicómica que estamos enfrentando los ecuatorianos. Una tragicomedia, la que estamos enfrentando los ecuatorianos. Vamos con el primer acto. El integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Hernán Ulloa Ordóñez, jurista, y ojalá que se entienda que la crítica es a su accionar y no a él como persona, porque en el Ecuador lamentablemente no hay cómo criticar. Hay gente de cristal que no tolera la crítica. Hay gente que está en la función pública, que está expuesta al escrutinio público, pero que no soporta que le critiquen. Espero que se entienda esto. La crítica es al funcionario, no al ser humano, no a la persona, y a su función, porque está sometido al escrutinio público. El doctor Hernán Ulloa Ordóñez, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le remite una carta al presidente de la República, Lenín Moreno, con fecha 5 de enero, es decir, con la fecha del martes. En la carta dice: quiero que me disculpe el atrevimiento de escribirle de manera directa y no a través de una comunicación oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad a la que tengo el orgullo de pertenecer. Estoy sumamente preocupado con la desinformación que inunda a la nación frente al próximo proceso electoral y para efectos de que la presidencia del Ecuador no sea víctima de esta corriente, me permito indicarle que 1. La última palabra en temas electorales la tiene el Tribunal Contencioso Electoral, ente judicial de la función electoral y no el Consejo Nacional Electoral, que es el ente administrativo de la función electoral. El Tribunal Contencioso está por resolver el incumplimiento de una de sus sentencias y quién sabe si esta resolución cambiaría el panorama electoral y la papeleta de votación. Hasta ahí es una preocupación legítima de una autoridad que no forma parte de la función electoral y en el legítimo derecho de ejercer su libertad de expresión, obviamente puede manifestar aquello. Pero lo grave es lo segundo. Le sugiero, por prudencia, a fin de evitar el desgaste de recursos del Estado, que solicite al Instituto Geográfico Militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador que suspenda la impresión de papeletas electorales hasta el pronunciamiento definitivo del TCE en torno a la denuncia por incumplimiento de una de sus sentencias. Quizás pueda tomar 1 o 2 días más, pero se obrará sobre la certeza. La legítima preocupación del doctor Ulloa, legítima, sobre lo que está pasando con la organización del proceso electoral, y porque él presume que no hay recursos, que no se han resuelto todos los recursos pendientes respecto de la situación de justicia social. Él expresa esa preocupación, pero luego se va a un extremo que claramente desconoce la Constitución y la ley. El presidente de la República no tiene nada que hacer en la organización del proceso electoral. Nada, absolutamente nada. O sea, si se respeta el supuesto Estado de Derecho del Ecuador, el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que hacer con la organización del proceso electoral, como tampoco tiene nada que hacer el Legislativo, ni el resto de funciones del Estado en la organización del proceso electoral, facultad privativa de la función electoral. Entonces, pedir al presidente de la República que solicite la suspensión de la impresión de papeletas termina siendo un desaguisado. No cabe, no tiene sentido, no tiene razón de ser desde el punto de vista jurídico y práctico. El presidente de la República no tiene atribuciones para disponer la suspensión de la impresión de papeletas. Pero digamos, es un primer acto que ayer se manejó. Primer acto. Vamos con el segundo acto. Con fecha 6 de enero, o sea, fecha de ayer,
se emite la siguiente comunicación. Tengo el honor de acusar recibo de las informaciones complementarias recibidas el 17 de diciembre del 2020 y 27 de diciembre del 2020 con respecto a la comunicación número 3858/2020 presentada en nombre del señor Álvaro Noboa Pontón y del señor Wilson Sánchez Castelo ante el Comité de Derechos Humanos de conformidad con el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa es una comunicación del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Tras examinar las informaciones complementarias, el comité, actuando por intermedio de sus relatores especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, decidió solicitar medidas provisionales en virtud del artículo 94 del reglamento del comité. El comité solicita al Estado parte, o sea, al Ecuador, que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre del 2020, permitiéndose que el señor Álvaro Noboa Pontón sea inscrito como candidato de justicia social a las elecciones presidenciales previstas en febrero del 2021. Se ha rogado al Estado parte, o sea, al Ecuador, para que haga llegar cualquier observación con relación a la solicitud de medidas provisionales antes del 8 de febrero del 2021, o sea, antes del día después de las elecciones. Le saluda atentamente, suscribe Ibrahim Salama, jefe, subdivisión de tratados de derechos humanos del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo internacional emite una misiva que alerta la situación electoral en el Ecuador y, ojo, yo le leo como un exhorto. O sea, aquí no hay, digamos, una postura en esta misiva que disponga que el Ecuador cumpla. Solicita que el Ecuador cumpla, no dispone, porque evidentemente no tiene efectos vinculantes. Voy a hacer un símil. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington tampoco son vinculantes. Sí son vinculantes, de cumplimiento obligatorio, inapelables y de última y definitiva instancia las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Yo al menos leo esto como un exhorto que el Estado ecuatoriano puede o no aplicar, pero no deja de ser grave. No deja de ser un elemento adicional que un organismo que forma parte de las Naciones Unidas, Ecuador es parte de la Organización de las Naciones Unidas, que este organismo de la ONU llame la atención al Ecuador respecto de la situación de un personaje político en particular y de una organización política en particular. Segundo acto. Todo esto ocurrido ayer, ¿eh? Segundo acto. Vamos al tercer acto, que creo yo es el más grave de todos. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Ángel Torres, emitió una sentencia de primera instancia a través de la cual destituye a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, al vicepresidente Enrique Pita y a los consejeros Luis Verde Soto y José Cabrera. Les impone una sanción pecuniaria, una multa equivalente a 70 salarios básicos unificados, esto es $28,000, y le suspende sus derechos políticos y de participación por 4 años. Pero esta sentencia es una sentencia de primera instancia, susceptible de apelación. Y si hay apelación, como va a haber, porque va a haber una apelación, será el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el que resuelva. Habrá que ver cómo resuelve el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Probablemente el Pleno del Tribunal Contencioso eche abajo esa sentencia de primera instancia, pero la sola sentencia que no está en firme, que no está ejecutoriada, la sola sentencia ya le añade un ingrediente de inestabilidad a la organización del proceso electoral. Tercer acto. Una sentencia que le añade un nuevo ingrediente de inestabilidad a la organización del proceso electoral. Y el cuarto acto. ¿Dónde está el cuarto acto? Aquí tenemos el cuarto acto.
la respuesta inicial de ayer del Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado. Entiendo que el día de hoy habrá una rueda de prensa en la que seguramente van, entiendo que con mayor conocimiento jurídico, responderán las inquietudes de la prensa en torno justamente a este tema. Ayer se emitió un comunicado hacia las 19 horas, antes de las 7 de la noche, se emitió este comunicado. El Consejo Nacional Electoral declara que el proceso electoral sigue en marcha, pese a los intentos de interferencia de las elecciones generales del 2021. Por esta razón expresamos al país que la sentencia de primera instancia del juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral no altera el cumplimiento del calendario electoral que se ejecuta con normalidad para la jornada de votación del próximo 7 de febrero. Los consejeros nacionales del CNE acudiremos a todas las instancias legales en contra de esta sentencia que vulnera la estabilidad democrática del Ecuador. Así también reiteramos nuestro compromiso con el país en el cumplimiento de nuestro deber cívico e incorruptible en defensa de la Constitución y de la ley. Pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Algunos puntos. Habla de intentos de interferencia sobre las elecciones generales. Clara alusión al Tribunal Contencioso Electoral. Recuerden ustedes que ya hubo una resolución anterior aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual advirtió que el Tribunal Contencioso Electoral se había extralimitado en sus competencias y estaba asumiendo atribuciones que no le corresponden, que son privativas del Consejo Nacional Electoral, y por eso el CNE, luego de esa resolución, planteó una demanda de conflicto de competencias que fue rechazada, no fue admitida, mejor dicho, por parte de la Corte Constitucional. Bueno, esta alusión es claramente directa al Tribunal Contencioso. Habla de intentos de interferencia en las elecciones generales del 2021. Segundo punto, se ratifica que el calendario electoral se mantiene incólume. Se ratifica la fecha de la votación para el próximo 7 de febrero, que yo en lo personal ya no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Y ojalá me equivoque. No sé qué va a pasar. Y tercero, adelantan que van a apelar, porque dicen que van a acudir a todas las instancias legales. Está claro que van a apelar porque esa sentencia de Ángel Torres es susceptible de apelación. 4 actos. 4 actos. ¿Cómo le llamamos a la obra? ¿Cómo le llamamos a esta tragicomedia que estamos viviendo en el Ecuador? 4 actos que acabo de describir, generados el día de ayer, que configuran esta suerte de broma o de chiste de muy mal gusto que está viviendo la República, donde no hay seriedad, no hay seriedad, no ha habido seriedad en los últimos meses, no han manejado con seriedad, no han manejado con responsabilidad, no ha manejado con rapidez la resolución de los conflictos jurídicos que han interpuesto sujetos políticos, algunos de buena fe y otros solamente con el afán de incidentar las elecciones, ¿no? Está clarísimo, eso lo hemos comentado con ustedes. Suscribo a Ernesto Villacrés, es un desbarajuste, desbarajuste. Esto es un desbarajuste. O sea, y partamos de la génesis del desbarajuste. Lamentablemente este desbarajuste tiene una génesis que luego no ha logrado ser contenida ni resuelta por parte de la función electoral. Este desbarajuste comienza con lo que en lo personal he dicho públicamente en este espacio en varias ocasiones, es mi visión absolutamente personal, el informe del señor Contralor General del Estado disponiendo la eliminación del registro de organizaciones políticas en 4 movimientos, a mi juicio, sin tener atribución, a mi juicio. Puedo estar equivocado, es apenas mi opinión, la mía, sobre el tema de la Contraloría. El Contralor no tenía atribuciones, no tiene atribuciones para ordenar la eliminación de organizaciones políticas, atribución privativa de la función electoral. Pero aquí se emitió una resolución que en un primer momento no fue acatada, incluso sobre eso se demoraron una eternidad para pronunciarse sobre esa resolución de la Contraloría. Recuerden ustedes que la resolución de la Contraloría se da en marzo, y se da después de que el 12 de marzo
el Consejo Nacional Electoral declara el inicio del periodo electoral, que alguna gente tiene memoria corta en este país. Revisen lo que dice la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral con fecha 12 de marzo del 2020, 4 días antes de la declaratoria del estado de excepción por la pandemia del COVID-19. Ese 12 de marzo del 2020, el Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del periodo electoral. Y pocos días después, el Contralor emite esta resolución disponiendo la extinción de 4 organizaciones políticas, a mi juicio, desde mi punto de vista, sin tener atribución constitucional ni legal. Y ahí empieza el desbarajuste, porque luego no hay un pronunciamiento inmediato, ni del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Se acuerdan que cuando emitió en primera instancia su resolución el Contralor, hubo un primer pronunciamiento por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que rechazaron lo que consideraron en ese primer momento una intromisión del Contralor? Y semanas o meses después cambian de parecer, pues. Y empieza todo este conflicto jurídico. Entonces el CNE, acatando la resolución, desde mi punto de vista, sin tener atribución constitucional del Contralor, acatando esa resolución, dispone en resoluciones por separado, tomadas en diferentes momentos, en diferentes días o semanas, la eliminación de las 4 organizaciones políticas. Y ahí empieza una batalla jurídica de esas organizaciones políticas ante el Tribunal Contencioso. Y el Tribunal Contencioso también se tomó su tiempo. El contencioso. Para resolver. Resulta que de las 4 organizaciones políticas extinguidas, es que miren ustedes que ni siquiera hay sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace, y entre lo que hace una institución y lo que hace otra. El Contralor dispone la eliminación de 4 organizaciones políticas. El CNE primero rechaza la postura del Contralor, pero resulta que semanas o meses después acata la resolución del Contralor y elimina las 4 organizaciones políticas. Y después el Tribunal Contencioso Electoral echa abajo la eliminación en el caso de 3 de las 4 organizaciones políticas. Solamente ratificó la supresión de Libertades Pueblo. Pero el Tribunal Contencioso restituyó la vida jurídica de Justicia Social, de Fuerza, Compromiso Social y de Podemos. Por eso Podemos tiene candidato presidencial. Por eso estamos en la polémica con Justicia Social. Y por eso Fuerza, Compromiso Social forma parte de la Alianza UNES con Centro Democrático. Entonces esto ha sido un juego. Y fruto de esto, porque esa es la génesis de todo, insisto, no se pierdan, esta es la génesis de todo. Todo comienza con este informe del Contralor. Todo comienza. Y porque no hubo respuesta inmediata por parte de la función electoral, acatando o no la sentencia del Contralor, se demoraron una eternidad. Como que hubiesen tenido todo el tiempo del mundo. Llegamos a esta fecha que se ha convertido en la fecha que desata todo este maremoto que estamos viviendo, el 30 de octubre. El 30 de octubre el Tribunal Contencioso Electoral dispone la restitución de la vida jurídica de Justicia Social, pero además le añade medidas de reparación, cosa extraña, porque esas medidas de reparación no añadió en el caso de Podemos ni en el caso de Fuerza Compromiso Social, pero sí le añade en el caso de Justicia Social. Medidas de reparación. 30 de octubre. Pasa noviembre. En noviembre el CNE toma 2 resoluciones. Si la memoria no me es infiel, la primera la toma el 7, acatando la resolución del Tribunal Contencioso. Y 5 días después, el 12, por una moción del consejero Luis Verde Soto, resulta que reconsideran esa resolución y luego interpretan la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y allí comienza la batalla jurídica entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Allí comienza la batalla jurídica. Luego vino el 8 de diciembre, cuando el Tribunal Contencioso emite este auto de ejecución. Luego viene esta resolución del Consejo Nacional Electoral, donde desconocen ese acto de ejecución porque asumen que están incurriendo están interfiriendo en facultades privativas del Consejo Nacional Electoral.
Tuvimos el anuncio de la presentación de una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. Mientras tanto, 2 consejeros del CNE fueron a la Fiscalía a denunciar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por prevaricato. Luego tuvimos la presentación de una denuncia por parte de Justicia Social ante el Tribunal Contencioso pidiendo la destitución de los consejeros bajo la causal de infracción electoral muy grave contenida en el Código de Democracia. Y ayer tuvimos la sentencia del juez Ángel Torres. ¿Se dan cuenta? Todo esto hemos estado viviendo, todo esto, hasta llegar a este momento en el cual no sabemos qué va a pasar. Y añadan otro tema, que lo comenté ayer, porque lamentablemente aquí manejan las cosas tan alegremente. Cero formalidad en la emisión del mensaje y en la toma de las decisiones. El país se vino a enterar que ya mandaron a imprimir las papeletas el día lunes a través de una declaración en un medio de comunicación. Ni siquiera hubo la formalidad de emitir un comunicado oficial por parte del CNE o llamar a una rueda de prensa, una declaración de prensa, informar a la opinión pública de modo más formal que ya habían enviado la información al Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas. El país se enteró a través de una declaración de el vicepresidente del CNE en un canal de televisión. Sin que nadie explique la parte jurídica e incluso la parte política, porque a mí me parece que todo esto termina siendo político y no jurídico. Todo se está manejando políticamente. Y resulta que ayer dimos lectura a una nota publicada por El Universo. Nos enteramos que el 27 de diciembre, 9 días atrás, el Tribunal Contencioso Electoral certificó al Consejo Nacional Electoral que no había recursos pendientes. Y por eso, con ese argumento, el CNE mandó imprimir las papeletas. Pero nadie explica qué pasa con la sentencia de justicia social. Nadie explica eso. Todas son declaraciones aisladas, no hay concreción, no hay una explicación pormenorizada, argumentada, en derecho. ¿Qué van a hacer con el tema de justicia social? Mandaron a imprimir las papeletas sin explicar al país qué pasa con justicia social. Que ese también es un tema que hay que analizarlo. Más que justicia social, la actitud del abogado Noboa. Que el abogado Noboa ha tenido cambios sistemáticos en su discurso a lo largo del 2020. Y acuérdense que el 22 de agosto del 2020 dijo públicamente que no iba a ser candidato. Y luego, sí voy a ser candidato. Y el 7 de octubre quisieron registrar la candidatura de Noboa en el sistema del Consejo Nacional Electoral y no completaron la inscripción. También aquí han estado jugando. O sea, es una mezcolanza de episodios que terminan configurando un desbarajuste institucional. Yo le tomo la palabra al oyente, al internauta que nos escribió hace rato. Y esa es la palabra, desbarajuste. Desbarajuste. Yo he llamado esto una broma de muy mal gusto. Termina siendo ya no chistoso, sino cómico. Cómico. Y no se entiende la importancia de lo que el país está viviendo y debe vivir con las elecciones previstas supuestamente para el domingo 7 de febrero del 2021. Incidente tras incidente. Incidente tras incidente. Propósitos de incidentar, de polemizar, de no garantizar la tranquilidad del país. Las autoridades, está claro, no han estado a la altura de las circunstancias, no lo han estado. Y hemos llegado a un punto, que yo no sé si es un punto de retorno, si hay un punto de retorno. O sea, uno podría sentir que estamos en un momento de no retorno en el Ecuador. Momento de no retorno. Ojalá que el día de hoy, que va a haber una rueda de prensa, vamos a ver a qué hora va a ser la rueda de prensa.
A las 11 de la mañana. Rueda de prensa a las 11 de la mañana. Entiendo que va a haber en el Consejo Nacional Electoral, según se informó ayer por parte de los colegas del área de comunicación del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que será sobre las 11 de la mañana. Ojalá que en esa rueda de prensa tengan la gentileza de explicar en derecho qué va a pasar con el proceso electoral y qué van a hacer con todos estos escenarios que acabo de describir, estas etapas, estos actos que acabo de describir y que configuran una tragicomedia asociada al desbarajuste que está viviendo la República. Pero claro, habrá sectores políticos que negarán este desbarajuste y que seguirán justificando, ¿no? Seguirán justificando lo que está pasando en la función electoral. ¿Ya? Habrá otros que insistirán con esta postura totalmente injustificada de postergar las elecciones, de que se aplacen las elecciones. Seguirán. Y en el medio los ciudadanos, en el medio del país. Ojalá que se tome con seriedad. Ya parece utópico, repetitivo, inalcanzable, que se tome con seriedad este tema. A exactamente un mes de las elecciones. A 30 días de las elecciones. En un mes. Hoy estamos 7 de enero. El 7 de febrero deberíamos ir a las urnas. Y resulta que a un mes de las elecciones, yo nunca he visto esto, no tenemos claridad sobre el proceso electoral.